Bueno, bien, ya están todos los participantes adentro de la sala y seguramente irán entrando los que quedan, así que, doctor, cuando quiera arrancamos. ¿Tiene? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Doctora Marisa Herrera, te doy la bienvenida en nombre del Consejo Departamental Dolores del Instituto de Estudios Judiciales a este espacio virtual de capacitación y formación. Es un privilegio para nosotros tener la posibilidad de escuchar a una destacada jurista y pensadora del derecho de las familias, que está a la vanguardia en la interpretación de las transformaciones que este campo del derecho está experimentando fuertemente. Así que, como se nota por la cantidad de inscriptos, el tema suscita una gran atención. Sé que sos muy requerida, como algo te adelantaba, que tenés muchos compromisos académicos. Basta con ver tu cuenta de Instagram para tomar una real dimensión, así que te agradezco especialmente que compartas este momento con nosotros para conocer tu mirada y tu enfoque sobre esta temática. No quiero dilatarlo, le cedo la palabra al doctor Ezequiel Abait, secretario del Consejo, que hace una brevísima presentación, nos da unas pautas mínimas para aprovechar mejor la charla y arrancamos. Muchas gracias a todos y a todas. Ezequiel. Sí, buenas tardes para todos y todas. Un placer enorme recibirla, Marisa Herrera. Primeramente les quiero comentar que la idea de la charla es que la exposición se extienda aproximadamente por 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 más o menos, y dejamos un espacio de media hora para que hagan las preguntas, ¿sí? Que las pueden ir haciendo en el chat, ¿sí? Eso primeramente. Luego, el tema certificados, les voy a pasar también a través del chat el mail a donde los pueden requerir los que estén interesados, ¿sí? Así que bueno, continuando con la presentación, la doctora Marisa Herrera, como ustedes ya saben, es doctora en Derecho por la UBA, profesora de la UBA y de la Universidad Nacional de Avellaneda, tuvo la participación en la redacción del Código Civil y Comercial de la Nación y, bueno, es investigadora del CONICET. Así que, bueno, los dejo en mejores manos. Doctora Marisa Herrera, bienvenida y te cedo la palabra. Bueno, hola, ¿cómo están? Agradezco un montón al Instituto de Estudios Judiciales, la delegación Dolores, también agradezco en especial a Ezequiel por la confianza y la buenísima onda de siempre, y a Camilo, y bueno, la idea es básicamente poder tratar de optimizar este ratito que tenemos acá juntos para poder ir a los nudos críticos que me parecen a mí, que tienen que ver con el derecho filial en términos contemporáneos hoy. Así que voy a compartir pantalla, les sacaré una cosa por el sistema. Van a ver el Power, pero no me van a ver a mí. O sea, esto es así. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, la ley de Murphy, no puedo ver en pantalla. Esperen, no puedo compartir, pero a ver, esperen, ahora voy a ver por qué. Esperen. A ver ahora. Ahora sí. Bueno, ustedes ven en pantalla, vos si no cualquier cosa, decime. ¿Ven en pantalla el Power? Lo vemos, todo bien. Buenísimo, entonces, bueno, sí, arrancamos. Y no me ven a mí, ¿es así? ¿O lo logramos sortear también eso? No. No te vemos, Marisa, vemos el Power solamente. Bueno, no importa, estoy con los mismos anteojos, tengo la misma camisa negra, nada muy original que eso. Bueno, básicamente, digamos, cuando seleccionaba algunas de las temáticas que me parecen más interesantes para poder plantear con ustedes en materia de derecho civil contemporáneo, porque, bueno, quería que aborde ese tema, selecciono algunas cuestiones. Yo creo que en el campo del derecho de las familias en plural, el más rupturista, el que más ha avanzado, el que más ha traído, digamos, conflictos en el buen sentido, esta idea de crisis como concepto de cambio, justamente es el campo del derecho filial. No por casualidad, hace un tiempo con mis dos grandes hermanas, Silvia Fernández y Nati de la Torre, hicimos justamente una obra, un libro donde justamente compila algunas de las cuestiones temáticas más complejas, ¿no? Siempre yendo al nudo, siempre yendo a aquello que es diferente a esa mirada clásica del derecho filial.
Y ya arrancamos con, uno dice, bueno, a ver, el panorama de nuestras causas fuente filial en materia, digamos, sobre derecho filial, se ha modificado, se ha ampliado a la luz de justamente nada más y nada menos que la reforma del Código Civil Comercial, que ya va a cumplir ahora en agosto 6 años de vigencia, por lo cual ya no le decimos más nuevo, no sabemos cuándo pasó a ser viejo, pero lo cierto es que ya nuevo no nos sale decirle. Y sin embargo, cuando uno hace un panorama, ¿no? Dice, bueno, a ver, la filiación biológica, que es la tradicional, la de siempre, no debería traer conflictos, sin embargo las tiene, y vamos a ver cuáles. La filiación adoptiva, sin embargo, también, desde 1948 tenemos una regulación en el derecho argentino, sin embargo, también trae cada vez algunas conflictivas, no solamente en lo que tiene que ver, y ahí sí la más conflictiva, no desde el ámbito jurídico, sino también desde el ámbito sociojurídico, es la más conflictiva para mí de las tres, y la filiación derivada de las técnicas de reproducción, que es la que todavía sigue generando algunas disyuntivas, incluso en el ámbito también jurídico y en el ámbito de las prácticas, ¿no? Pero se le suma una, que no sabemos bien dónde encajarla, que tiene que ver con la cuestión esto de la fuerza de la realidad, donde justamente nada más y nada menos la realidad nos impone, nos obliga a tener que dar respuestas desde el ámbito del derecho. ¿Qué hacemos ante estos supuestos? Con las prácticas caseras. Aquella que no se enrola en ninguna de las tres causas fuentes filiales comunes o tradicionales, le vamos a decir ahora, porque son las que están reguladas en el código, sino justamente aquellas que, bueno, y encima las prácticas caseras pueden ser de dos tipos. La más conocida es la inseminación casera, que es una subespecie dentro de las prácticas caseras, la inseminación casera, esto de parejas de lesbianas, que en general no tienen problemas de infertilidad médica, sino que la infertilidad es de tipo social. Bueno, se insemina justamente con una jeringa, con semen de un amigo gauchito, y queda embarazada. La pregunta es, bueno, ¿cómo se genera? Aplico por analogía las de las técnicas de reproducción humana asistida, pero en realidad no firmaron el consentimiento informado, con lo cual la causa fuente, la determinación de la afiliación de técnicas de reproducción, está ausente, nada más y nada menos. ¿Qué aplico? La afiliación adoptiva, pero ¿por qué voy a poder adoptar si en realidad acá la pregunta es una adopción o en realidad hubo una voluntad procreacional al inicio, ¿no? De esta pareja de mujeres. ¿Qué le aplico? ¿La afiliación biológica? Bueno, pero si le aplico la afiliación biológica, este amigo gauchito en cualquier momento puede venir a impugnar esa doble filiación de la comaternidad y diciendo, señor juez, yo soy el padre de este chico, hágame un ADN, va a ver que el ADN me da que soy el padre. Bueno, miren cómo tiene preguntas con respuestas diversas, según cómo lo encaremos, y también según la socioafectividad también, ¿no? Según cuál es el planteo fáctico que se da en cada situación. Y tenemos las prácticas caseras, que son para mí las más complejas, que no son las que devienen de la inseminación artificial, sino las que devienen de el acto sexual. Yo, Marisa, tengo una pareja mujer, pero me acuesto con un amigo, quedo embarazada, entonces hubo acto sexual, pero no hubo, él no quiere ser padre, la que quiere ser madre es mi pareja mujer. Bueno, y acá empieza a tener ciertas, digamos, complejidades. Yo en lo personal siempre trato de ahuyentar cualquier tipo de idea que comprometa prácticas caseras. ¿Por qué? Porque siempre en el fondo lo que tiene que ver con el interés superior del niño, una forma filial o una forma no clásica, no regulada, siempre va a traer problemas muy graves de interpretación. Y en definitiva, ¿a quién va a perjudicar? A los chicos, incluso a los adultos, de no poder ver cómo se puede generar esta, digamos, esta determinación de la filiación. Algunos van a considerar que va a tener que ir a la justicia, otros pueden llegar a que el registro civil, según qué registrador te toque, puede llegar a decirte, bueno, a ver, aplicó supletoriamente las reglas de... Bueno, esto trae también su, digamos, la indeterminación o la inseguridad jurídica, trae nada más y nada menos que cuestiones complejas en el ámbito de los derechos humanos, como es el derecho a la identidad. Por eso, yo soy crítica de las prácticas caseras. Ahora, más allá de eso, tenemos planteos, y la pregunta es, cuando el planteo se hace, claramente alguna respuesta hay que darle. Por eso mismo hay que tener mucho conocimiento de los otros tipos filiales para ver en cuáles se encajaría para poder aplicar analógicamente ciertos principios que corresponden a otras causas fuentes filiales. Muy bien. Pero todo esto tiene para mí una mirada obvia, que ya a esta altura es obvia, obligada, que ya se ha avanzado muchísimo, es lo que tiene que ver nada más y nada menos con la mirada constitucionalizada, convencionalizada, ¿no? Como punto de partida y como punto de llegada. Y en este aspecto tenemos no solamente la identidad, el derecho a la identidad, que sabemos que es el derecho que está comprometido en todo el campo del derecho filial, donde justamente el derecho a la identidad tiene en el campo o en el derecho argentino un peso muy fuerte por nuestra historia de desaparecidos, con lo que eso significa también, por lo cual
tiene el derecho a la identidad toda una raigambre, toda una cantidad de facetas, toda una cantidad de dinámicas mucho más complejas que a lo mejor si uno leyera un libro de derecho filial paraguayo, colombiano, chileno o incluso también en el derecho europeo, porque también a este derecho a la identidad, que tiene una raigambre muy fuerte por nuestra historia de desaparecidos, también le sumamos todo el avance que hemos tenido en los últimos tiempos en el campo del concepto de socioafectividad. Que esto viene muy bien, o por lo menos se ha acuñado en el derecho brasilero con muchísima fuerza, y que ha aterrizado también en el derecho argentino, a raíz de esta idea de la identidad dinámica o cultural, que quiere decir en la práctica, en lo fáctico. Esto del afecto tiene también un peso, esto del afecto también construye identidad, y en esa construcción de identidad la pregunta es, ¿qué le decimos ante un planteo donde la socioafectividad es muy fuerte? Y eso no solamente lo vamos a ver en el campo incluso de la afiliación biológica. Acordémonos que el propio 589 del Código Civil y Comercial nos dice que el ADN, la prueba de ADN, no es la única prueba por la cual yo voy a hacer lugar a un planteo de reclamación o de impugnación. Siempre voy a estar viendo, en el caso concreto, si a lo mejor este marido de la madre que después de 15 años se entera de que no es el padre, ¿automáticamente quiere decir que lo voy a desplazar? No siempre. Porque aunque el ADN dé que no es el padre desde lo biológico, no quiere decir que no sea el padre socioafectivo con la fortaleza que eso tiene. Por lo cual yo perfectamente puedo rechazar una acción de impugnación de la filiación, matrimonial en este caso, porque el chico tiene mucha socioafectividad. Bueno, y eso también genera que incluso la filiación biológica devenido del acto sexual, que es un acto más objetivo, incluso la subjetividad se va metiendo a raíz o a través de la socioafectividad. Y esto hace que cada caso pueda tener una resolución distinta a la hora de analizar. Y sin embargo, las leyes que están en juego o las normas que están en juego son las mismas. Muy bien. De hecho, la socioafectividad ha puesto en crisis nada más y nada menos que este famoso principio binario que en el campo del derecho filial se creía que era inamovible. Digamos, esto de nadie puede tener más de 2 progenitores. Ya antes era nadie puede tener más de 2 madre y padre. Con matrimonio igualitario, que vino a poner en crisis este principio binario heterosexual, claramente uno dice, bueno, hoy nadie puede tener más de 2 vínculos filiales, sea cual sea el tipo, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer. Lo cierto es que no puedes tener más de 2. Sin embargo, hemos ya tenido, y tenemos básicamente acá 10 más 1, digamos, por decirlo así, sentencias, 10 sentencias más 1, que en realidad no es una sentencia, sino es el registro, la Dirección de Registro Civil de ahí, de la provincia de Buenos Aires, con sede general en La Plata, donde justamente se empezaron a dar estos planteos. Y estos planteos que miren cómo involucra los 4 tipos, las 3 tipologías clásicas que están en el código y la tipología no clásica o extraordinaria de práctica casera. Las 4 tipologías que mencionamos la filmina anterior comprometen casos de triple filiación. Digo, para ir viendo este cruce entre filiación adoptiva y triple filiación biológica y triple filiación por teorías de reproducción y triple filiación, y también actos, digamos, lo que tiene que ver con práctica casera y triple filiación. Todo esto me da un panorama, un mapa mucho más complejo, y la pregunta es, bueno, ¿cómo resuelvo en cada uno de los casos? Y la otra pregunta, ¿debería prever una reforma legislativa, no solamente en práctica casera, que es un tema, sino también en triple filiación? Hoy con las herramientas que tenemos, ¿podemos salir a la cancha a jugar? Bueno, justo hoy que estamos con el tema de la Copa Conmebol, digamos, todo el tema de la Copa América, no sería justo la palabra adecuada hablar de la salida de jugar a la cancha. Pero lo cierto es, digo, entre paréntesis, yo estoy a favor de que se haya cancelado hoy, pero digo, no importa. Digo, más allá de esto, digo, justo se me cruzó esto, que a lo mejor prohibiría por algo. Bueno, vuelvo acá. Este aspecto yo creo que es interesante analizar que si yo hoy pensara, me llaman para decir, che, Marisa, ¿por qué no hacen un proyecto de ley para regular triple filiación? Yo no sé si aceptaría. Yo no sé si hoy no embarraría más la cancha si pretendiera regular la triple filiación, porque la pregunta de base es, ¿por qué triple y no cuádruple? Si está pensada la socioafectividad, ¿por qué son 3 y no 4? Entonces, cuando empezamos también, incluso, ¿por qué si hablamos de la socioafectividad en la creación de vínculos o en la aceptación jurídica de vínculos afectivos, por qué también yo no puedo hablar del poliamor? Entonces, ¿por qué sí con los chicos y no con los adultos? Entonces digo, empieza a generarme en términos de sistémica del orden, digamos, del ordenamiento jurídico mucho más complejo, que no sé si estaríamos en condiciones hoy de regular. Y en especial,
para revalorizar que somos un país de control de constitucionalidad difuso. Por lo cual me permite que más allá de lo que diga el código, el famoso decreto 58, última parte, ninguna persona puede tener más de vínculos filiales, lo cierto es que yo puedo perfectamente hacer lugar a una excepción en el caso concreto. Entonces yo digo, ¿es necesario en un contexto, digamos, jurídico como el que tenemos, romperme el marote para ir a regular la triple filiación? Yo hoy no estoy tan segura si realmente deberíamos tener una reforma legislativa, pero lo dejo abierto. Lo cierto es que tenemos distintos casos. Hoy para mí el caso más emblemático, o el caso que yo estaría esperando una sentencia en algún momento, porque sabemos que en términos de sus efectivos, cuanto más se tarda en dictar sentencia, más también se hace no hacer lugar a la faceta socioafectiva, que es el caso que está ahora en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que es el famoso caso que viene de un tribunal de familia de Mar del Plata, donde en un caso de técnicas de reproducción humana asistida, donde 2 chicos y una chica van los 3 a una triple filiación de origen de técnicas de reproducción humana asistida. En el caso ese, claramente, a medida que el tiempo pasa, la socioafectividad se va generando, se va profundizando mucho más, por lo cual yo creo que, ojo, porque la Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene fallo de Cámara y obviamente de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, porque viniendo de Contegrán, que para mi gusto, bueno, es muy conservador, digamos, no es para mi gusto, es conservador, ahí que viene el Opus Dei, en principio por su formación es conservadora, lo cierto es que claramente viene con dictamen en contra, justamente, ¿en contra de qué? De la situación fáctica que está teniendo cada vez esta chiquita mucho más. Por lo cual me parece que acá el tiempo que se está tomando, se va a tomar la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, sabrá que se está jugando cada vez más a ser mucho más difícil de poder después no reconocerle ese vínculo filial, porque el tiempo también impacta de manera directa en la identidad de las personas. Y esto lo vemos también en los conflictos, por ejemplo, que vemos, que pues algo más adelante voy a retomar, el famoso caso Mimí, en materia de familias de acogimiento o familias transitorias, o como le llaman en cada una de las provincias, y el vínculo afectivo que van generando. Bueno, todo eso hace que la socioafectividad después termina siendo un elemento muy fuerte, incluso determinante a la hora de resolver de una manera o de otra. Muy bien, y también, perdón, uno de los casos que me parece también a mí muy interesante, que a mí me gustó, o por lo menos que a mí me parece que es un caso clave, es el caso de Córdoba, que es uno también de los últimos, que es un caso de filiación, de triple filiación en adopción, que es un caso sumamente interesante porque es una pareja casada que arranca con la guarda para adopción de una chiquita, después ella se separa, se casa con otro tipo que también tiene un vínculo afectivo enorme, y después entre ellos dos van diciendo, bueno, yo resigno mi guarda para adopción, así lo adoptás vos, que tiene un vínculo ya ahora con vos que está viviendo como... No, ¿por qué vas a resignar? Bueno, esto de... Y el fiscal ahí estuvo muy bien, un fiscal nada que ver con lo que uno ve, digamos, en la Procuración en la Provincia de Buenos Aires, un fiscal que es el que justamente pide, es el que introduce la cuestión de por qué no es un caso de triple filiación. Y eso es interesante porque es una adopción donde, y ahí, claro, el problema es más de índole procedimental, porque si vos le vas a dar la adopción a ambos hombres, ya uno tenía la guarda para adopción, el otro te había pedido la adopción sin haber tenido la guarda para adopción, por lo cual había que equiparar, y la pregunta es, ¿la sentencia de adopción se retrotrae a qué fecha? A uno, a aquella fecha que ya tenía la guarda para adopción, y a otro a una fecha más reciente porque no tenía hace tanto tiempo el vínculo, digamos, genuino, directo del día a día con la chiquita, porque es el segundo marido de la madre, ¿no? Perdón, o de la mujer que va a adoptar también. Yo digo, bueno, muy interesante en este caso, bueno, y ni hablar el de Mariana Regalindo, el caso de el de filiación biológica, el famoso caso de la jueza de Monteros en Tucumán, que salió un caso muy resonado, donde justamente ahí la voz, digamos, y la importancia también de la escucha de los chicos en los procesos de filiación, cuando dice nada más y nada menos, yo, digamos, a ver, yo lo único que te pido es que no me saques a ninguno de los dos padres, ¿no? ¿Quién sos vos para elegir uno de los dos padres, ¿no? Era un famoso caso de un reconocimiento o una, digamos, una determinación de la filiación con alguien que no era el padre, que después al tiempo se entera, el verdadero padre, digamos, el padre biológico, quiere iniciar la impugnación de la filiación, y ahí claramente la chiquita fácticamente vivía de lunes a jueves con un padre, de jueves a domingos con el otro, por lo cual el vínculo afectivo era elocuente, evidente, que además tenía familia, digamos, de ambos papás, tienen sus hermanos de
único vínculo, o sea, unilateral, por lo cual ahí, y la chiquita cuando te dice, lo único que te pido es, a mí no me preguntes a qué papá querés porque yo quiero a los dos papás. Ya está, creo que estaba todo casi definido, ¿no? En todo caso es cómo construimos la sentencia cuando vos ves que de lo afectivo ya todo está más que claro, ¿no? Muy bien. Cuando avanzamos en términos, digamos, si uno dice de las tres tipos filiales, la más compleja en lo que tiene que ver en términos de lo que falta legislativamente hablando, si esa es mi variable para elegir qué casos traer acá, yo traería técnicas de reproducción. Porque lo que es complejo en adopción son por cuestiones fácticas en realidad, es donde su efectividad tiene sus vericuetos. Y en cambio, en filiación biológica, que ya cada vez vamos teniendo menos cuestiones que sean realmente muy problemáticas. Hemos tenido casos muy interesantes, por ejemplo, ahora recuerdo uno del interior, perdón, de La Pampa, de General Pico, donde justamente hace lugar una impugnación de la paternidad, pero le obligan al que era padre hasta ese momento, hasta el momento de la impugnación, al que era el padre, bueno, seguir bancando por un tiempo alimentos, seguir teniéndolo al chiquito en la obra social, porque era un chiquito que tenía cierta discapacidad. Bueno, miren cómo esto de rompo el vínculo jurídico de filiación, sin embargo te dejo latente algún efecto de esa filiación que ya hoy no existe más, o que ya hoy se extinguió, ¿no? Bueno, ese tipo de planteos son planteos, o incluso si podemos llegar a pensar en materia de filiación biológica, empezar a pensar ciertas categorías o ciertas variables a los fines de llegar a una cuantificación por la falta de reconocimiento que nos permita poder tener cierto, digamos, objetividad a la hora de poder plantear. Si uno analiza los fallos en materia de cuantificación del daño, tenemos un pico, digamos, o sea, no tenemos como una variable. Nos pasa algo que nos está pasando hoy con compensación económica, ¿no? A la hora de cuantificar tenemos formas muy distintas, tenemos, digamos, o sea, no hay como una lógica como cuantifico, ¿no? Un chico que hace 5 años, no, bueno, te digo, y también la pregunta es, ¿cómo a la hora de cuantificar podemos meterle para la cuantificación del daño aquellas conductas que impiden o aquellas conductas que hace el demandado que claramente son para impedir la filiación, ¿no? Esto de no va o no se presenta al ADN una vez, no se presenta al ADN 2 veces, ni hablar del famoso caso que hubo en Mendoza de un bodeguero en el cual el tipo fue un amigo de él con el DNI de él a hacer el ADN, donde obviamente el ADN daba que no era, porque obviamente fue el amigo de él y no fue él. ¿Se imaginan cuando esto se sale a la luz, los daños y perjuicios fueron astronómicos, pues justamente la conducta del tipo había sido absolutamente dolosa, ¿no? Bueno, digo, salvo esas cuestiones, no tenemos en filiación biológica grandes transformaciones a la hora de poder analizar en el ámbito jurídico. Si en técnicas de reproducción tenemos muchos silencios legislativos, que esto hace que después haga que la interpretación o a la hora de interpretar sea mucho más complejo, ¿no? Por lo menos nos da un abanico de interpretación mucho más amplio con lo que eso significa. Digo esto de cuando alguien viene a tu estudio, viene o llega el expediente del juez y diga, bueno, esto, ¿cómo se resuelve? Así, artículo tanto. Bueno, hay cuestiones que no las tenemos, por lo cual hay que construirlas. Por eso también tiene una mayor complejidad. Y acá traigo no solamente la naturaleza jurídica del embrión no implantado, no pude traer en el Power de hoy porque todavía no está presentado el próximo proyecto que vamos a presentar en la Cámara de Diputados de Nación, un poco para cumplir con esta manda de la famosa disposición transitoria con la cual se aprobó el Código Civil y Comercial, donde justamente dice que una ley especial deberá, ¿no?, regular la protección del embrión no implantado. Bueno, eso es claramente una deuda pendiente que tenemos cada vez, vamos a ver, más elocuente, ¿no? Por lo cual tenemos un nuevo proyecto que va a presentar Mara Brauer, con varias firmas. Mara Brauer es frente de todos de acá de Cava, que ella, con firmas de varios diputados y diputadas de distintos bloques. Y también lo que es el diagnóstico genético preimplantacional, que va atado de la mano de la naturaleza jurídica del embrión, que es nada más y nada menos la posibilidad, y esto de el derecho a gozar o el derecho a poder justamente hacerme de los avances de la ciencia médica. Si yo soy una persona que voy a técnicas de reproducción, fallo una vez, fallo otra vez, bueno, hay algo para analizar de los embriones que me están transfiriendo que no va. Te digo, con lo que eso implica, ¿no? Porque no muchas veces falla, digamos, no prende, sino que al contrario, prende y a las semanas lo pierde. Prende, o sea, con la ilusión, con lo que eso significa, con todo, bueno,
hay este concepto de derecho a la salud no solamente física, sino también psíquica, bueno, toda una cosa, digamos, de una alegría de quedar embarazada después de tanto trabajo, después de tanta pelea, después de tanta búsqueda, para que después sepas que 1, 2, 3 veces, 4 veces, después el embrión no se desarrolla. Bueno, hay algo que hay que analizar para saber realmente qué va a pasar. Y bueno, justamente el DGP, el diagnóstico genético preimplantacional, o el estudio genético preimplantacional, como se le dice hoy, te permite primero saber si los embriones van o no poder prender, y segundo, si no, bueno, a ver, ¿para qué los voy a transferir si sé que estos no van a servir para poder seguir su curso? Bueno, este avance de la ciencia, que hoy sigue siendo un avance más o menos costoso, lo cierto es que para ciertos supuestos, para ciertos casos de pérdidas muy continuas, se recomienda hacer este diagnóstico. La pregunta es, ¿qué pasa con la cobertura médica? Porque justamente esto va atada de la naturaleza jurídica del embrión no implantado. Aquellos que consideramos que el embrión no implantado no es persona, el DGP no me hace nada, digamos, no me pone en tensión nada, porque no estoy haciendo, y eso que ojo, porque el 57 del Código Civil Comercial habla de que justamente una técnica prohibida es esto de, digamos, modificar genéticamente. Acá no modificás genéticamente nada, acá analizás si ese embrión tiene posibilidades o no de desarrollarse. No estoy modificando genéticamente nada, ¿no? Digo, son dos temas distintos. Lo que prohíbe el 57 no tiene nada que ver con lo que estamos acá hablando del diagnóstico genético preimplantacional. Sin embargo, tenemos cada vez más fallos, tenemos, digamos, disidencias a la hora de la cobertura médica y qué pasa con las obras sociales y las prepagas. Otro gran tema es, que va de la mano, es los precedentes jurisprudenciales que tenemos en materia de post-mortem, porque seguimos teniendo casos de filiación post-mortem, porque digamos, por más que no regulemos, no es que porque no regulemos no existe, sino que no regulemos traemos problemas con los vacíos legislativos. Y justamente en la Argentina cada vez tenemos más casos porque también es cierto que cada vez hay muchos más casos detenidos de reproducción. Cada vez también la técnica se va perfeccionando e incluso cada vez hay más centros médicos que no estaban solamente, siempre al principio estaban solamente aquí en Capital Federal, acá en Cava. Sin embargo, ya hoy tenemos en muchos lugares más que se empiezan a hacer estos tratamientos de alta complejidad, por lo cual también esto se empieza a masificar, por decirlo así, aparte la ley de cobertura médica, la 26862 también ha permitido el acceso a las técnicas de reproducción, e incluso había que preguntarse, ¿cuál será el impacto de la pandemia en técnicas de reproducción humana asistida? Todo lo que tiene, incluso toda esa faceta psicológica, esa faceta también que tiene que ver con la cuestión de más, sí, digamos, de por qué alguien, qué será el estrés, qué será la presión, qué será, bueno, hay un montón de cuestiones que no son médicas, que también influyen mucho. Todo esto hace que cada vez tengamos más casos de técnicas de reproducción humana asistida. Al haber más casos, hay más posibilidades, o aumenta la posibilidad de que haya más situaciones de post-mortem. Por lo cual, esto hace de que tengamos que regular justamente para evitar después los conflictos jurídicos. ¿Por qué es esto importante? Porque si uno habla incluso de una mirada mucho más compleja, que no voy a tratar acá, que hablar de una reforma judicial en serio, profunda, implica que vaya a la justicia, aquellas cosas que realmente la justicia tiene para resolver jurídicamente hablando. Que no vaya a la justicia cuestiones que sean de índole sociales o que sean cuestiones que se puedan resolver antes o sin llegar a la justicia. Eso también es colaborar para una mejor justicia. Entonces, si uno resolviera de manera precisa los casos de post-mortem, claramente estos casos no deberían ir para nada a la justicia. Muy bien, entonces por eso vamos a traer acá el proyecto de ley que presentamos. Y acá vamos con esta cuestión que un poco trayendo, ¿no?, en aquellas conflictivas que se han generado, que han generado también debate durante este 2021, tenemos los casos de naturaleza jurídica del embrión, ¿no? Casos de parejas que se separan, o parejas que incluso no se separan, pero ya se les pasó el cuarto de hora, ya hace 10 años que tienen los embriones que preservado, por lo cual ya no quieren ser madre o padre, porque ya no quieren ese proyecto, por lo cual la pregunta es, ¿qué hago con los embriones sobrantes? Y acá tenemos desde el caso de Mendoza, de Neirotti, donde en un caso de un divorcio ellos presentan para homologar un acuerdo donde una de las disposiciones del acuerdo, digamos, del convenio regulador justamente dice, nosotros venimos a querer que se descarten nuestros embriones. Bueno, si esa cláusula es una cláusula válida o no, más allá de que sea válido todo el resto del acuerdo, ¿eso lo puedo homologar o no lo puedo homologar? ¿Lo debo, digamos, observar o no lo debo observar? ¿Le debo dar traslado, o sea, perdón, digamos, le debo dar vista
al asesor, defensor, como se le diga en cada lugar, de menores o no. Y ya eso también es un posicionamiento que estoy tomando. Porque si yo, ante un acuerdo, en un convenio regulador, en un divorcio, donde no hay hijos, por lo cual es un divorcio sencillo, digamos, si no hay bienes, no hay nada, lo único que hay es esta cláusula, si yo le doy intervención al defensor de menores es porque yo estoy presumiendo que el embrión es persona. Porque si no, ¿para qué le voy a dar intervención al defensor de menores? Por lo cual no es poca cosa la naturaleza jurídica del embrión como elemento, digamos, central que te va cambiando la mirada de toda la conflictiva al respecto. Después también los casos que han tenido en La Plata, no solamente, digamos, en lo que tiene que ver con esto de que directamente cuando van al centro médico le dicen, bueno, venimos a querer descartar, y dicen, no, yo lo hago siempre que haya autorización judicial, por lo cual te obliga a judicializarlo, y acá pide autorización judicial a los fines de si sí o no. Y así hemos tenido, digamos, casos, o incluso, ¿no?, los casos de refilón. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos donde la pareja se separa, uno quiere implantárselo, el otro no se lo quiere implantar, y ahí también, les guste o no les guste, la naturaleza jurídica del embrión está también comprometido. Porque quien considera que es persona, esa revocación, esa no actualización del consentimiento, no debería primar sobre un derecho mayor como es creer que es persona. Entonces, en definitiva, deberías decretar la inconstitucionalidad del 560 y 561 del Código Civil Comercial, que presume justamente, o sea, permite la revocación o te obliga a la actualización en cada una de las transferencias. Eso hay una mirada sistémica que tiene el código, donde claramente uno debería entender que para el Código Civil Comercial el embrión no es persona, sino sería imposible permitir la revocación del consentimiento hasta antes de la implantación o de la transferencia. Muy bien, el caso de la Sala G, que es el último caso, que es el de 9 de abril del 2021, es interesante porque también, para dimensionar esto de derecho y realidad, se hizo un trabajo que se publicó no hace mucho, sobre qué cantidad de embriones criopreservados tenemos en la Argentina. Y eso también nos va mostrando cómo cada vez van en aumento las técnicas de reproducción. Tenemos un total de 91.724 embriones, según una, digamos, investigación que se hizo a los centros que hacen alta complejidad, que no son todos, en el cual ahí se les pidió que dijeran cuántos tenían a ese momento. Se suma todo, y acá da 91.724. Digo, porque al no estar regulado esto, al no tener una ley sobre estos temas, hace que vos no tengas una obligación de ir a un registro oficial a darle un dato oficial. Estos son datos de una investigación que se hace de manera extraoficial. Muy bien. Entonces, hoy, hasta marzo del 2021, había un total de 91.724 embriones, de los cuales 23.671 ya tienen más de 10 años de criopreservación. Ergo, uno presume que ya son embriones que la gente no los va a utilizar para futuros tratamientos propios. Por lo cual, el destino que tengan es importantísimo, porque no van a tener destinos para sí mismos. En el año 2017 ya había 54.000, por lo cual, en 3 años, subió al 70%. Este costo anual de la crío son 15.000 pesos, el mantenimiento $200, bueno, según algunos centros médicos, según cuánto cobren. Lo cierto es que en épocas de debacle económica como la que estamos viviendo, digamos, atravesado por la pandemia, y en realidad también ya veníamos de antes, con una debacle económica, con una deuda externa que es astronómica, lo cierto es que digamos, las peores condiciones socioeconómicas hacen que uno empiece a querer que, bueno, ¿por dónde recorto? ¿Por dónde recorto? Y lo primero que recorto es claramente por el mantenimiento de los embriones, si no los voy a querer utilizar más. Muy bien. Ya la Corte Suprema de Nación, en el famoso caso del 14 de agosto del 2018, en el cual lo que llega como principal elemento a analizar es la cantidad de tratamientos que se debe cubrir, o que la obra social o la prepaga deben cubrir, lo cierto es que de refilón, justamente analiza la cuestión de la criopreservación. ¿Y qué dice acá con respecto a la sentencia? Digo, porque ya algo se va hablando, por lo cual, si vos tenés la obligación de tener que cubrir también la criopreservación, ¿hasta cuándo? Y acá dice la Corte Suprema de Nación, en este fallo. Si bien es razonable que ante la ausencia de previsiones legales se determine judicialmente un plazo prudencial de subsistencia de la obligación de otorgar la cobertura de la crioconservación de embriones a cargo de los prestadores de servicios de salud, como juzgó la Cámara,
esa determinación no puede constituir un obstáculo para la consecución del fin primordial que persigue el ordenamiento legal y su reglamentación, interpretados a la luz del criterio expuesto anteriormente, es decir, el pleno resguardo del ejercicio del derecho a la salud reproductiva. El exiguo plazo, que había sido de 18 meses, fijado por el juez, no satisface esa exigencia. Entonces, acá empezamos a pedirle a los jueces que nos fijen la razonabilidad del plazo de cobertura de la criopreservación de embriones. Miren los problemas y las falencias que tenemos de la falta de ley. No es solamente la naturaleza jurídica del embrión, sino todo lo que significa también eso. Porque yo hoy, según el juez que me toque, me podrá decir 18 meses, hoy para la corte es poco, pero 24, 36, 10 años, ¿cuánto? Y eso es, estar la prepaga y las obras sociales cubriendo algo que a lo mejor muchas de ellas no van a poder seguir nunca desarrollarse, nunca van a poder ser personas, o porque tienen falencias en su conformación, o porque hace muchos años que tienen criopreservado, etc. Miren y dimensionemos lo que está también acá, en términos incluso económicos, que está comprometido. La Sala G de la Cámara, este fallo del 9 de abril, la verdad que nos desconcertó, ¿no? Porque uno venía ya viendo una jurisprudencia consolidada de que el descarte, o la cese de la criopreservación, si uno quiere ser, digamos, más fino, pero en realidad es el descarte de los embriones, porque cesar de criopreservarlo, quiere decir cesar de darle frío, quiere decir en definitiva descartarlo, llamémoslo como quieran, pero es cierto que la finalidad es la misma. Lo cierto es que este fallo viene a contrapelo justamente de todo esto que veníamos diciendo. Con un dato no menor, este fallo se dicta post-aborto. Y la gran pregunta es, ¿cómo impactó nuestra ley de aborto, la 27610, en la naturaleza jurídica del embrión? Porque uno podría decir, quien puede lo más, puede lo menos. Si ya algo que gradualmente está implantado y está desarrollándose y está más avanzado, tiene mayor desarrollo, permito la autonomía de las personas, en este caso de la mujer, a interrumpir su embarazo, pues ¿cómo no le voy a permitir a las personas titulares de los embriones descartarlos? O sea, hay una lógica, hay una mirada, ¿sobre la base de qué? De Artaya Murillo cuando habla justamente de esta idea de la gradualidad. Entonces, digo, no es que acá no cambió nada legislativamente, al contrario, yo tengo hoy un argumento legislativo de peso más fuerte que viene a reafirmar y a consolidar una lógica jurisprudencial que estábamos viendo en la jurisprudencia argentina. Y acá tenemos hoy, 31 de mayo, mañana 1 de junio, o sea, hoy es el último día, y ya después de las 13:30 habrá dejado de trabajar, de este juez de Igarzábal que 1 de junio se jubila. Le hace muy bien al Poder Judicial de Nación jubilarse. ¿Por qué? Solamente fue nada más y nada menos que el juez por el cual Argentina fue condenado, por lo menos tuvo que hacer la asociación amistosa, el famoso caso Olga Díaz, que hace poco tiempo el Estado argentino pidió disculpas públicas por un caso de violencia, un caso que había llegado al comité de la CEDAW. Lo cierto es que es un caso de una pareja, acá en este caso, es un caso de una pareja que viene a solicitar el descarte, o sea, que autorice el descarte de embriones, ¿no? Tienen embriones en procrear, te habían firmado un contrato, que ya no pueden afrontar más los costos en dólares, por lo cual, y acá dice, interviene el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Ya acá le estás diciendo, ¿por qué la defensa? Ya acá hay claramente, si yo le doy traslado, le doy vista al defensor de menores, estoy ya diciendo algo. Primer error. Dice, quienes ya no somos tan jóvenes, hemos visto correr mucha agua debajo del puente. Respecto al tema de congelamiento de embriones, que el campo científico logró a través de técnicas de reproducción asistida y que facilitó la procreación en las parejas que no podían lograrlo de manera natural. Que alguien en el 2021 diga esto es una burrada absoluta. Porque las técnicas de reproducción no son para las parejas heterosexuales que no pueden procrear de manera natural. La técnica de reproducción asistida es un acceso a formar una familia, cualquiera sea la orientación que tengan las personas. Incluso, mujer sola, ¿puede ir a técnicas de reproducción? Sí, claro que sí. Entonces, por lo cual, solamente ven una parte de la sociedad. La otra parte se la olvidan, no es que se la olvidan, no la pueden leer, no la pueden ver, no la pueden mirar. Por eso hoy, ser juez o jueza en el campo del derecho de las familias, tenés que tener un piso mínimo muy alto de formación y de mirada diversa y plural en clave de derechos humanos. Por lo cual acá llegó un primer error que incurre el juez. Y agrega,
O sea que si no necesitaron autorización judicial para realizar la fertilización asistida que concluyó los embriones congelados, tampoco la necesitan para disponer que dejen de estar congelados, asistidos artificialmente, porque no hay ley que lo exija. No cabe distinguir donde la ley no distingue. Podría decirse que no regular es una forma de regular. Y uno podría haber dicho, punto, listo. Sin embargo, empieza a agregar. Dice, si lo dicho hasta aquí de no es necesaria autorización judicial en el tema traído a consideración, simplemente porque no hay ley que lo exija, no convence. Dice, si esto no te gusta, tengo esto otro. Y empieza a meterse, nada más y nada menos, con la idea de hacer una analogía con los casos de chicos que están en situación, digamos, de en situación extrema o que hay que desconectarlos, ¿no? Digo, quienes han tenido hijos y han tenido que pasar por ese dolor enorme, que lo compare con los embriones no implantados, me parece una falta de respeto. Dice, o sea que los supuestos que no puede exteriorizar su voluntad, o sea, el embrión, la ley no contempla la designación de tutor ante la eventual contraposición de intereses con el representante legal. O sea, padre, representante legal, voluntad del embrión. Quien queda plenamente facultado para expresar la voluntad del paciente, podemos decir, a decidir por una muerte digna. Por otra parte, desde el caso acotar que precisamente por el carácter íntimo y personalísimo del derecho a decidir en el tema, mal podría el tutor saber cuál es la voluntad de su asistido, le hace el embrión, si no la puede expresar. Por lo cual, como yo siempre digo, del ridículo no se vuelve porque hay que dejar esto plasmado en la sentencia y decirlo sin que te genere nada, ¿no? En concreto, ante el vacío legal antevisto y por aplicación analógica de los artículos 1, 2 y 3 del Código Civil, que no sé cuál es, asimilo el caso de la situación de los progenitores que deben decidir si retiran las medidas de soporte vital o que esté sometido al hijo para prolongar en el tiempo un estado irreversible. Eso es permitir la desconexión, o sea, el descarte de embriones. Ese paralelismo hace. Y que de acuerdo a las leyes citadas pueden prestar el consentimiento frente a los profesionales de la salud sin control judicial. Por lo cual dice, por tanto concluyo que los peticionantes no necesitan autorización judicial para esto. ¿Apela a quién? El defensor de menores, porque para algo tomó intervención y la siguió. Y apela al defensor de menores porque dice, ¿cómo va a matar a mis asistidos? Así es. Y es todo un delirio, ¿no? Porque uno va viendo, y de esto hacemos un proceso judicial, y de esto tenemos que hacer una... Insólito que en el 2021, siendo país de aborto, sigamos todavía debatiendo esto. Me parece realmente... Y encima en esto, apela nada más, en esta parte, la actora, o ellos dos, pero en realidad es un proceso voluntario, un proceso judicial, en el cual hablan de que las costas sean impuestas al Poder Legislativo porque no dictó todavía una ley al respecto. O sea, vamos de delirio en delirio. Acá la Cámara dice que en realidad está mal hacer esa analogía, que en realidad los embriones son personas, que en todo caso habría que pensar una adopción prenatal, por lo cual vos vas por protección judicial y te terminás comprando una adopción prenatal, que justamente lo que querés, lo que no querés es que nadie, porque a ver, hicimos una investigación hace unos años, en el marco de los SUBACIT, aquellas personas que tienen embriones criopreservados, porque una cosa es cualquiera que va por la calle y pregunta, ¿vos qué pensás? Ay, me encantaría que la gente pueda ser padres como yo fui, yo los donaría. Ahora, cuando vos tenés embriones propios con tu material y de tu marido y por lo que sea, o tu ex marido, no lo querés utilizar para vos, la gente no los dona. Porque es cierto que, genéticamente hablando, tienen tu composición y la de tu marido. Eso es cierto. Por lo cual uno, la verdad que los quiere donar. Hay esa fantasía, mirá si voy por la calle y veo a alguien que es parecido a mi hijo. Como poder, puede ser. Por lo cual, la gente que tiene embriones criopreservados no los dona. Y lo que sí pretende es, o donarlos por investigación, digo, los dona para otras parejas, para terceros, o en todo caso, justamente el descarte de embriones. Eso es lo que la gente realmente quiere hacer con los embriones. Claro, empieza otra vez a reeditar el artículo 4 de la Convención, el famoso, lo mismo que nos pasó en aborto, es un diálogo de sordos, citan fallos viejos, además, que no tienen nada que ver. Habla, ¿no?, que si bien la Corte Interamericana, intérprete de la Convención, dice, artículo 4, no constituye una limitación irrazonable del derecho, o sea, como que en realidad, si bien Artavia dice esto a mí no me importa, no sabemos por qué incumple Artavia. Habla de que en realidad el artículo 1 y 2 y el artículo 19, que habla de la concepción y por lo cual concepción se va a entender por óvulo y esperma, o sea, todo esto no tiene en cuenta el 862, de acceso integral.
te permite la criopreservación, ya quiero preservar, te permite la donación de embriones de manera expresa y te permite la revocación como el Código Civil. Si yo puedo donar, puedo criopreservar y puedo revocar, es porque de base no puedo ser persona. A las personas no se criopreservan, mucho menos se donan y mucho menos se revocan. Por lo cual y nadie decretó la inconstitucionalidad de la 26862, nadie. Por lo cual es obvio que ya con la propia interpretación de la propia dinámica del Código Civil, nadie puede decir que el embrión implantado es persona. Y además, Artaya Murillo, que lo dice de manera expresa. Muy bien, sin embargo, citan fallos viejos, el caso Rabinovich, que de hecho hay casos posteriores. Dice que el artículo 9 de la 26994, que es la ley que aprueba el Código Civil Comercial, dispone que la protección del embrión implantado, si bien esa ley no ha sido dictada, no parece que la intención del legislador de protección pueda coincidir con su destrucción. Claramente sí. ¿Protección qué quiere decir? Estamos llenos, por ejemplo, estamos llenos del campo de la bioética, de naturaleza jurídica sui generis, que no es ni cosa ni persona. La sangre, los órganos, el cordón umbilical, el óvulo, el esperma, los embriones, no es ni cosa ni persona. Y no quiere decir que no se puedan destruir. Yo los óvulos los puedo perfectamente destruir. No hay problema con eso. Y eso no quiere decir que no haya protección. Sí, no puedo poner un kiosco de óvulos. Claramente hay una protección. Lo que pasa es que la protección no está pensada que solamente es la no destrucción, como si no. En todo caso es la decisión razonada, pensada, previa, incluso si son pareja, que ambos, que es algo que ponemos en el proyecto, que si son pareja y van de la técnica, va a haber embriones sobrantes, se pongan de acuerdo con ellos mismos del destino. Porque si uno firma sobre embriones, yo quiero para investigación, y otro dice descarte, llega a haber conflicto. Después, ¿cuál de los dos prima? El destino tiene que ser común. Una cosa son mis óvulos, que son míos, otra cosa son los embriones, que es con mi material y el de mi pareja, por lo cual tiene una complejidad mayor. Bueno, que la IVE dice, la IVE es aborto, no tiene nada que ver con esto, como si la idea de gradualidad que el propio Artaya Murillo dice, no existiera. Por lo cual, resuelve revocar esta resolución y por ende dice, digamos, justamente que no permitir la autorización judicial para el embrión implantado. Yo creo que es necesario, urgente, una ley que ponga fin a esto para que esto no se resuelva, no vaya más a los estrados judiciales, sino que directamente se resuelva previo y que haya pautas claras cuando uno va a técnicas de reproducción, qué se puede, qué no, y cómo evitar estos conflictos. También tenemos en materia de postmortem, como dijimos, varios casos. Cada vez hoy en día los casos son más, están por la negativa, porque en definitiva la pregunta es, por más que yo te permita la transferencia, si no llego a aprender, ya después no tengo otra posibilidad de que vos puedas consentir porque ya falleció. Y esto del peligro del consentimiento presunto. Bueno, Marisa, pero si alguien fue a un centro médico y se extrajo, o si uno congeló óvulos o congeló esperma, y la pregunta es, ¿congeló óvulo y esperma porque estaba a punto de someterse a un tratamiento oncológico? ¿Eso quiere decir automáticamente voluntad procreacional? ¿O quiere decir criopreservación para no perder tu fertilidad por si el día de mañana después me repongo de la enfermedad del cáncer y quiero ser madre o padre? Son cosas distintas, o sea, empezamos a ver variables distintas. Y esto, el consentimiento presunto para la filiación, es peligrosa. Yo siempre digo, yo Marisa, estoy a punto de casarme, hice participación, pónganle que estamos en pandemia, no hay que pueda haber fiesta. Invitaciones, invito, esto, lo otro. Estoy yendo al registro civil, me pego un palo y me muero. ¿Alguien dice se casó post-mortem? Nadie. ¿Alguien duda de que me iba a casar? Ninguna duda. Porque estaba yendo al registro civil, tenía turnos, tenía los testigos esperándome en el registro civil. Y sin embargo nadie me dice se va a casar post-mortem. Bueno, ¿por qué? Porque son actos jurídicos personalísimos, porque son actos jurídicos importantes, por lo cual esto de que haya un consentimiento expreso y para esa finalidad es muy importante. Por eso es necesario tener que regular. Y nosotros lo que hicimos es justamente un proyecto de ley que se volvió a presentar ahora, donde justamente hablamos de manera expresa de que tiene que estar puesto que es a los fines de la filiación. Justamente el tema es el año, dentro del año del deceso, porque también ahí tenemos qué pasa con los derechos sucesorios que están todavía latentes. Queda prohibida la extracción post-mortem, de conformidad con el artículo 55 y 56 del Código Civil. Esto de falleció o está en estado vegetativo, que vengan a extraerle material, porque, bueno, por ejemplo, un caso de un chico de 20 y pico de años, se pegó un palo con una moto,
los padres llaman a técnicas de reproducción a un médico y le dicen, mirá, queremos que le extraiga semen porque si llega a morir queremos tener el día de mañana un nieto compatible que sea genéticamente... No, flaco, a ver, banquemos. No todo lo médicamente posible es ética y jurídicamente viable, y eso también hay que poner ahí un límite, pero también es, pobre tipo, en moto, nunca jamás en la vida pensó en ser padre ni nada, y vos ya después, paren, derecho personalísimo. Entonces, bueno, eso también hay que tener cuidado, y hay que tener un límite a la hora de regular y por qué estas limitaciones. Por eso cuentas claras conservan la mitad, por eso hay que tener acá una respuesta legislativa para evitar los conflictos que esto significa, ¿no? Bueno, modificar también acá el artículo en materia de la voluntad procreacional, porque acá la voluntad procreacional va a ser, digamos, post-mortem, por lo cual va a tener no va a estar actualizada cada vez de cada tratamiento porque la persona ya falleció, con lo que eso significa. Y se modifica el 279, lo que tiene que ver con el derecho sucesorio también al respecto. Digo, para ver también cómo hay un link, ¿no? Hay como un diálogo, digamos, de fuentes dentro del Código Civil, donde la capacidad para suceder conjunta también con la cuestión de la filiación post-mortem. Otro de los temas interesantes, o por lo menos que estamos viendo que se están dando en la Argentina y que me parece cada vez más urgente tener que regular, y que también tenemos un proyecto de ley, es la figura de la gestación por sustitución. Pero acá voy a traer algunas cuestiones más básicas, porque bueno, es un tema que ya también se habla bastante, es un tema que ya se va conociendo mucho más, pero acá me parece interesante y por eso traigo una de las últimas sentencias, o la última que se ha publicado de este año de gestación por sustitución, que tiene para mí algunas particularidades que merecen ser analizadas con mayor detenimiento. Arranco con esto de nada más y nada menos en materia de Naciones Unidas, con lo que eso significa, ¿no? En el campo del derecho internacional de los derechos humanos, ya tuvimos un informe sobre gestación por sustitución, un informe especial del relator especial de 2018, que es retomado en 2019 en el marco justamente de la relatoría especial sobre venta y explotación sexual de niños, incluida la prostitución infantil, ¿no? Acá, en este último informe de la relatora especial, cita el anterior, 2018, que dice, que era sobre gestación. Tras la presentación de su informe sobre la gestación por sustitución y la venta de niños en 2018, la relatora especial recibió una gran cantidad de reacciones, tanto durante su diálogo interactivo con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como después de ese diálogo. Identificó 3 respuestas principales a sus conclusiones. O sea, ese informe tuvo impacto en los estados y lo pudo nuclear, lo pudo clasificar en 3 grandes respuestas. La primera, varios estados y organizaciones de la sociedad civil rechazaron rotundamente la premisa de la venta, como que automáticamente la gestación hay que prohibirla porque es una venta, en el momento de la gestación por sustitución, argumentando que en ningún momento existe una transacción con el niño. Otro grupo considerable de interesados expresaron su preocupación por la confusión entre venta y gestación por sustitución, lo que podría dar lugar a la criminalización de las madres subrogantes y de los futuros padres. Y otros estados, organizaciones de la sociedad civil, abogaron por la prohibición absoluta de la... Como tenemos distintas miradas en el ámbito de los estados, en el ámbito internacional. No es todo blanco y negro, justamente. No es todo... Ojalá fueran los casos, ojalá somos un derecho sumamente social. No es todo blanco-negro. Tenemos grises y la pregunta es, si yo tengo muchos grises y lo trato como si fuera blanco y negro, los grises, que es la mayoría, me quedan afuera de esa puja. Y en términos de derecho a la identidad, porque en definitiva partimos de la base del derecho a la identidad como un derecho humano que está comprometido en estos casos, queda invisibilizado si yo no permito diferenciar supuestos de compraventa reales y de explotación real de supuestos donde sabemos que no hay explotación. Caso de la hermana, que gesta para su hermana. Caso de la cuñada, que gesta para... Ese es el caso distinto a voy al norte, me pago una mina para que geste mi hijo. Son 2 temas diferentes. Algo parecido lo vemos cuando analizamos el 611 del Código Civil. No es lo mismo, voy a Misiones, me traigo un pibe y hago un vínculo afectivo, que yo tengo un cáncer, tengo un tratamiento, le dejo a mi hijo a mi vecina, a mi referente, a alguien del barrio o de la comunidad, vengo a Buenos Aires, hago el tratamiento del cáncer, vuelvo a mi pueblo, tengo una recaída, vuelvo a venir y me muero porque mi hijo no puede quedar a cargo de esa persona que es un referente afectivo. Son distintos los casos. Bueno, entonces regulemos distinto lo que deba ser distinto. Porque si no,
le vamos a aplicar esta regla general a todo, y eso justamente termina violando, nada más y nada menos, la diversidad de situación fáctica y de afectividad, y con todo lo que eso implica en términos de derechos humanos. Y acá agrega, ¿no? Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, la relatora especial reitera la urgente necesidad de una regulación holística de la gestación por sustitución. Miren como ni en el campo de Naciones Unidas hay una mirada, digamos, de carácter, digamos, abolicionista de la gestación por sustitución. Digo, para utilizar términos dentro del feminismo, entre el abolicionismo y el reglamentarismo en materia de trabajo sexual y prostitución. En particular, cuando se trata de los contratos internacionales de gestación por sustitución, la existencia de mecanismos de supervisión reviste vital importancia para prevenir cualquier venta y explotación de niños en el contexto de gestación por sustitución. Y esta idea de mecanismos de supervisión me hace o linkeo con los procesos de autorización judicial previa que habíamos nosotros previsto en el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial. O sea, hay una idea de un Estado presente a raíz de una legislación, de una regulación, como dice muy bien acá en Naciones Unidas, varios años después que nosotros lo dijimos en la reforma del Código Civil y Comercial, pero donde haya un mecanismo de supervisión para evitar justamente los casos de explotación y para poder diferenciar los supuestos que se dan. Y acá dice, una interpretación estricta del concepto de venta o la trata de niños como infracción penal puede tener consecuencias nefastas. Por ejemplo, en Camboya, 43 madres subrogantes fueron arrestadas y detenidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Eliminación de la Trata de Personas y Explotación Sexual. Las madres subrogantes fueron puestas en libertad con la condición de mantener y criar a los niños nacidos por gestación por sustitución. Vamos de Guatemala en Guatepeor. Porque en términos de interés superior del niño, le estás obligando a las gestantes a quedarse con los chicos que no son de ella. Insólito. En este caso, pone de manifiesto los riesgos que entraña una aplicación estricta del derecho penal que no tenga en cuenta el interés superior del niño o los derechos de las madres subrogantes y de los futuros padres. Y dice, en estos contextos, la amenaza real de la explotación y la mercantilización de los niños y potencialmente de las madres subrogantes suele estar relacionado con el papel de los intermediarios. Es ahí donde debemos para evitar la explotación. Y por eso, en el marco, ustedes saben que la semana pasada, o hace 15 días, terminó la rueda de la mesa de diálogos que había generado la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, del Ministerio de Justicia de Nación, y el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, justamente en el marco del famoso caso Fornerón contra Argentina, el famoso caso de adopción. Porque Argentina, en el proceso de seguimiento de sentencia, debe todavía cumplir, entre otras cosas, el sacar una ley que penalice, o sea, la compraventa de niños. Cuando me tocó hablar a mí en esa reunión, en la tercera reunión que me tocó hablar a mí, yo lo que puse es que aprovechemos esa prohibición, esa ley, para también prohibir los intermediarios. ¿Y por qué me preocupa mucho los intermediarios? Y ahora después lo voy a retomar en esto. Digo, para terminar con el informe este. Y dice, por consiguiente, es fundamental que se establezcan salvaguardias adecuadas en relación con la venta de niños en el contexto de la gestación por sustitución. Estas salvaguardias deberían centrarse en el consentimiento libre e informado de las madres subrogantes y en el papel de los intermediarios. En este caso, para mí, habría que sacar los intermediarios y no deberían conducir a la criminalización de las madres subrogantes. En cuanto a los futuros padres implicados en casos de comisión de delitos, debe tenerse en cuenta que la criminalización normalmente no redundará en el interés superior del niño y, como se ha indicado anteriormente en el caso de dichos delitos, se deben ofrecer y aplicar caso por caso alternativas a la privación de la libertad. Si uno analiza el derecho argentino, hoy tenemos publicadas 57 sentencias que comprometen 50 casos de gestación por sustitución. ¿Por qué 57 sentencias y 50 casos? Porque algunos de estos casos tienen más de una sentencia, porque fueron a Cámara, apelaron, e incluso están ahora en la Corte Suprema de Nación. Con un dato que no es menor. Todos los casos que están ahora en la Corte Suprema de Nación, hace ya 4 años, casi 5 años, esto de derecho a la identidad, y cómo la falta de una sentencia en tiempo oportuno termina siendo juego también para consolidar esa efectividad, con lo que eso significa, por parte de la Corte, pero bueno, no voy a hablar acá de la Corte, de la doctrina de la arbitrariedad, de que no tiene plazo para dictar sentencia, por lo cual el acceso a la justicia, la propia Corte, por su sistema, no tiene plazo, bueno, con lo que eso significa. Pero no importa, más allá de esto, los casos que tienen casos de gestación por sustitución y no dicen nada hasta ahora. De estas 57 sentencias, de los cuales los 3 casos están en la Corte Suprema, comprometen a 2 hombres. Hay una clara discriminación. Pareciera que de una mujer sola que no lo quiere,
a una pareja heterosexual, bien. Ahora, de una mujer sola que no lo quiere a una pareja de 2 hombres, ya es como too much, ya es demasiado. Y es una discriminación, clara discriminación. No me parece casual que los 3 casos que llegaron a la Corte Suprema de Nación a la máxima instancia en casos de gestación comprometan casos de parejas, digamos, homosexuales. O sea, de filiaciones homosexuales. Y hay una clara, para mí, visión claramente prejuiciosa, discriminatoria en términos de orientación sexual. Lo interesante de esta investigación que hicimos es que, si uno analiza acá, el 36% son parientes. Porque la gran clave está en la gestante. Digamos, si hay o no explotación, si hay o no compraventa, si hay o no plata atrás, o plata o no, pero hay una vivienda, o una renta, o lo que sea, si hay algo atrás. Si no, se es libre. Más allá de la pregunta que siempre nos hacemos, ¿quién es libre? 100%. Pero digo, no importa esto. Digo, vengo acá. El 36% son parientes, y parientes es jurídicamente pariente. O sea, es mi cuñada, estoy casada con, por lo cual puedo mostrar con la partida, que es la hermana de mi marido. No hay mucha ciencia con esto. Otro 36%, que no es menor, es amiga íntima acreditable en el expediente. Somos madres, digamos, somos compañeras de colegio, primaria, secundaria, soy la madrina de sus hijos, de uno de sus hijos, ella es madrina de otro de mis hijos. O sea, hay una amistad genuinamente y fácilmente comprobable. Y un 28%, que esto de ser conocido me genera, por lo cual no es todo compraventa. Porque tengo el 72%, 36 más 36, 72% de casos en la Argentina que son casos genuinos, que son casos donde no hay plata atrás, donde no hay claramente esta idea de la compraventa, que es lo que uno quiere evitar. Entonces digo, ojo con esto. Por eso me parece importante tener datos de la realidad, para darnos cuenta cómo regular en esta complejidad. Y acá sí traigo esta preocupación que a mí, digamos, que va avanzando con el tiempo, ¿no? Empieza a ver, y acá está Sudamérica Subrogasi, que es una empresa. Los ayudamos a buscar una sustituta adecuada. Sudamérica Subrogasi colabora con los padres intencionales para que encuentren una sustituta para hacer el proceso de gestación subrogada. Envíenos un email o un mensaje, explicándonos su situación y con algunos datos de contacto. Le enviaremos información sobre la gestación subrogada en países de Sudamérica, datos y consejos, y las referencias que necesite para comenzar el proceso. Contáctese con personas dispuestas a ayudar y encuentre una sustituta o gestante que coincida con sus intereses y preferencias para iniciar juntos el proceso. Y agrega, por otro lado, cada vez más mujeres argentinas y de la región nos comenzaron a contactar expresándonos su deseo de prestar su capacidad de gestar de forma voluntaria. De esta manera buscaban ayudar a quienes necesitaban de una mujer subrogante para formar o agrandar su propia familia. Hoy, todo este proceso de subrogación se puede realizar dentro de la Argentina sin impedimentos legales y con toda la tranquilidad que ofrece estar en un país subrogasi friendly. Esto se sigue profundizando y claramente lo peor que podemos hacer es no regular. Esto es dejarlo a la oferta y la demanda, y en especial dar lugar a la explotación de las mujeres en contextos de países como el nuestro, de gran debacle económico, con lo que eso significa. Ojo con esto, por lo también me parece importante el rol de la legislación para hacer prevención, para evitar que este tipo de empresas, pues son empresas, sigan, digamos, funcionando y con una impunidad asquerosa y absoluta. Esto no es lo que uno quería cuando uno reguló. Al contrario, como uno no quería esto, nos atrevimos en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial a poner un montón de requisitos donde uno, ¿cuál es? Que nadie pueda ser gestante por más de 2 veces. Y ahí estaba la verdadera protección en términos de derechos humanos. Tenemos los 2 proyectos de ley que tenemos ahora, y por eso acá puse lo de aprovechar. Para mí había que aprovechar este proyecto de ley que les estoy contando ahora, que se está elaborando en el marco del Ministerio de Justicia de Nación, a los fines de cumplir con el proceso de seguimiento de sentencia del caso Fornerón, justamente para evitar este tipo de empresas, intermediarios, lo que eso significa. Los 2 proyectos que tenemos hoy con Estado Parlamentario es uno que está en diputados, que presentó Gabriel Esteves de Frente de Todos Córdoba, sobre la base del trabajo que venimos haciendo ya hace tiempo a raíz del anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial. Y después el proyecto de Cobos, que es, como asesora está María Rashid, que es la misma que asesoró también a Lipovetsky, donde directamente, si bien se llama gestación solidaria, lo cierto es que no quiere ninguna intervención del Estado alguna, lo deja librado de la oferta y la demanda,
para mí es peligrosísimo un proyecto como el de Cobos o que fue en su momento el de Lipovetsky. Muy bien. Y acá es el último fallo que está publicado, que es un fallo que corresponde a un juzgado de familia número 7 de Viedma, del 31 de marzo del 2021, que es un fallo que la novedad, lo diferente, es que es la segunda vez que la misma gestante se presenta a gestar. Y no es solamente eso. Cuando uno relata el caso, de hecho, cuando acá el cuerpo médico forense del Poder Judicial involucrado hace el informe, dice, la gestante tiene plena capacidad, bueno, dice, a los fines de evaluar si la gestante tiene plena capacidad o buena salud física y psíquica, lo mismo que decía el anteproyecto de reforma, miren como decía el anteproyecto de reforma, fue importante para ir poniendo ciertos límites no escritos a la hora de las prácticas judiciales. Dice, se han encontrado factores de vulnerabilidad que podrían afectar la voluntad de su decisión de ser gestante solidaria por segunda vez a los 42 años, llevándola a afrontar su quinta cesárea. A saber, en primer término se debe mencionar que la peritada, o sea, la que va a ser gestante por segunda vez, para familias distintas, dice, se encuentra sin trabajo hace casi un año, por lo cual sin un ingreso estable mensual, habiendo solicitado a su jefe volver a realizar sus funciones laborales sin respuesta favorable a la fecha de la evaluación. Por otro lado, expone que en el caso de llevarse a cabo la subrogación de vientre, no trabajaría en el hotel dado que se comprometería y dedicaría a su embarazo, indicando por parte de la pareja de los señores tal y tal una reparación de los gastos necesarios derivados de la gestación. Alguien que es gestante, que va a ser la quinta cesárea, que no tiene trabajo, claramente es un dato muy fuerte para darse cuenta que acá hay algo no tan solidario, sino hay algo más económico. Sin embargo, esto no fue muy tenido en cuenta, bueno, viste cómo fue que se encontraron, que le contó otra pareja que había sido gestante, que ya había sido gestante, se conocieron, no eran amigos ni nada. La juez empieza a hacer todo un trabajo de derechos humanos, el acceso a formar una familia, pero esto no es un caso de técnicas de reproducción ordinaria, es un caso de técnicas de reproducción extraordinaria como es la gestación. ¿Para qué involucro la vida de otra persona? Porque no puedo aplicar como corte y pegue los derechos que están involucrados en técnicas de reproducción en general. Pero acá no es una técnica de reproducción en general, es una técnica de reproducción especial, específica, con ciertas particularidades y con mayores tensiones constitucionales también. Entonces, no puedo aplicar los mismos argumentos sin tener en cuenta que acá tiene esta mayor complejidad. Dice, la gestación por institución constituye para esta pareja la única oportunidad real de ejercer su derecho fundamental. Y no es la única, tiene la adopción. Además, eso es falso, no es la única. Por lo cual, el término madre implica una decisión adoptada en el marco de la Constitución, subjetiva, por lo cual dice que la ley 26.743 de identidad de género no tiene nada que ver con el caso que se plantea acá. Ahora la responsabilidad procreacional, la misma recaerá sobre ellos, habla de los adultos, habla de ellos, y muy poco de los gestantes cuando el informe no daba bien el informe ese. Habla de un debate legislativo pendiente, sí, y habla de la inscripción inmediata del niño, por lo cual dice que no va a homologar el acuerdo, porque en realidad sería contractualizarlo, que en realidad es autorización judicial, por lo cual el acuerdo no lo va a homologar, y resuelve sí hacer lugar a este pedido, digamos, de segunda vez de gestación por sustitución. Voy con esto, y bueno, para cumplir con el tiempo, otros temas también que me parece interesantísimo es los cruces también de cómo esta mayor complejidad en términos de filiación se ve justamente reflejado en el registro civil, otro órgano importante cuando hablamos de filiación, y la inscripción de niños, niñas y adolescentes nacidas de pareja del mismo sexo, el caso, por ejemplo, de Orán, que va a estar en el Power, que después les queda, que no creo que llegue ahora por un tema de tiempo, que justamente es un caso de una pareja de lesbianas, donde una de ellas se acuesta con un tipo, queda embarazada, ellas se casan, por lo cual el chico nace en el marco de un matrimonio de dos mujeres. La pregunta es, cuando nace el chico, ¿se lo inscribe por el 566? Como dijo el registro civil de Orán, delegación Orán, o sea, de Salta, que vaya a ser una adopción de integración, bueno, ¿qué pasa con el principio de igualdad y no discriminación? Etcétera, ¿no? Esto de prácticas caseras y determinación de la afiliación, la ley de identidad de género y rectificación de partida de niños, niñas y adolescentes, ¿qué pasa con los no binarios? Otro gran tema también que tenemos todavía pendiente, ¿qué pasa con los no binarios y su DNI? Incluso, que es la otra parte que hace la identidad, una cosa es registro civil, otra cosa es RENAPER, pero sin embargo hay una conexión entre ambas.
Hoy tenemos más casos de registros civiles que hacen partida con la idea de identidad autopercibida, justamente saliéndose del binarismo hombre-mujer. Sin embargo, a la hora del DNI tenemos, y por eso traía después acá un fallo del Federal de Rosario de este año, de alguien que pide su DNI y no se lo da. Solicitudes de rectificación de partida en términos no binarios e infancias, y el curso de determinación de la afiliación e identidad de género. ¿Por qué? Es un caso muy interesante que se dio en Santa Fe, una mujer cis y una mujer trans, por lo cual mujer cis y mujer trans pueden tener acto sexual, por lo cual queda embarazada la mujer cis. Cuando nace el chico, la mujer trans va al registro civil y pretende reconocer. Ahora el registro civil le dice, usted no puede, porque al ser mujer, usted no puede reconocer. Acá está el caso, ¿no? Una mujer, ¿para qué miércoles? Lo adelanto si estaba acá. Una pareja, una mujer cis y una mujer trans, la mujer cis queda embarazada, nace el niño. Cuando va a reconocer, le dice, no, usted es mujer. No está permitido el reconocimiento para las mujeres. El reconocimiento es, las mujeres son determinación de la afiliación legal, por el hecho del parto. Y usted quiere venir a reconocer siendo mujer, no puede. Y acá yo le dije a Gonza, que era el ex director del registro civil, en la época, digamos, en la gestión anterior, ahora no está, porque ahora cambió de gestión, está Perotti como gobernador. Y acá le digo, Gonza, aplica el artículo 7, porque dice, los efectos de la rectificación del sexo, bueno, dice, ¿no? En la segunda parte dice, la rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral. ¿Qué quiere decir? Si esta mujer trans, que antes era hombre, podría haber perfectamente ido a reconocer sin problema, vos tu cambio de identidad no puedes ponerte en un peor lugar jurídico. Vos tenés un plus de derecho, no podés tener un peor derecho. Por lo cual tenés que permitir reconocer al chico, aplicándole el artículo de reconocimiento, 71 y 70, digamos, etcétera, digamos, y lo siguiente, porque el cambio registral nunca lo puede perjudicar para no generarle vínculo con su hijo. Entonces, porque si no él se le iba a rechazar y tenía que ir a judicializarlo. ¿Y quién termina perdiendo? Hay que mirar el Código Civil atravesado por la ley 26743, que es la ley acá, cuyo artículo 7 dice lo que estoy diciendo acá. Bueno, por un tema de tiempos, corto acá, así podemos hacer las preguntas y sobre la base de eso, bueno, seguir. Ay. A ver si... ¿Está bien? Ay. Listo, bueno, buenísimo, Marisa, espectacular la exposición. Le sacamos bastante rating al partido de Boca, más de 130 personas estuvieron participando, así que les agradezco a los participantes. Menos mal que no llegó San Lorenzo a la semifinal, ¿no? Si no, capaz que te nos bajaba. No, hacíamos así como un doblete, tenía a mi viejo contándome y tenía acá la clase. Claro. Bueno, comenzamos con las preguntas. Pregunta Erika Kamitz. Mi consulta sería, cuando se efectúa un contrato de criocongelación de los óvulos inseminados, ¿no se les coloca un plazo? Si la justicia rechaza el pedido de descarte y la pareja se niega a abonar la cuota, ¿qué pasaría con los embriones? Bueno, voy con la primera, que decía lo de si no tiene un plazo. A ver, no, el tema de los óvulos no tiene un plazo porque además también es cierto que uno, de hecho, por ejemplo, uno puede congelar hoy óvulos, esto que llamamos congelación por decisión social, ¿viste? Por ejemplo, esto de retrasar la maternidad. Entonces yo congelo óvulos hoy, si tuviera 30 años, porque después a lo mejor quiero ser madre a los 40, ¿no? Se hace mucho eso. Entonces, el tema es que no hay plazo, porque vos no sabés cuándo vas a querer ser madre, a los 37, a los 40, por lo cual no hay plazo. El tema es lo otro, la cuestión de la criopreservación de los embriones, porque ahí no tenés un material que es propio todo tuyo. Ya a partir de la base que la conformación es tuyo con alguien más. Entonces ya ahí tengo todo eso que implica, bueno, ¿qué pasa si esa persona, si otra persona se muere? ¿Qué pasa si me divorcio? O sea, empieza a haber una cuestión extra de lo compartido, por decirlo así, que no tiene cuando es material propio como es óvulo y esperma. Por lo cual, óvulo y esperma tiene una particularidad, tiene una cuestión más fácil en términos de, digamos, es menos complejo que el embrión de por sí. Ahora, si vos, en este caso, por ejemplo, de la sala G, decís, no pago, me intima procrearte, no pago,
me tendrá que venir a embargar y me tendrá que venir, digamos, tendrá que hacer todo una... La pregunta es, justamente, ¿qué pasa con esto? Porque hasta que no tenga una ley, esto va a ser todo, por eso firman un contrato también con el centro médico, para también agarrarlos justamente de que haya una obligación del centro de la persona de pagar esos $200 por año. Por eso también es importante tener en cuenta de por qué una regulación. En este caso acá van a tener que seguir pagando. Y vos me preguntás, ¿hasta cuándo? Te la debo. Porque como acá no tengo norma, no tengo ley, no tengo, entonces ¿hasta cuándo? Y ahora, Procrearte deberá hacerle, si no paga, un reclamo de alguien que está incumpliendo una obligación contractual. ¿Hasta cuándo? Tampoco lo vamos a saber. Te digo, ese es el problema que tenemos de la falta de ley. Y con una cuestión, si además a eso le sumamos la cobertura médica y la prepaga, yo hoy tengo un montón de prepagas pagando justamente cadena de frío de algo que a lo mejor de mucho de eso no va a ser persona nunca. Y en un contexto de derecho a la salud que tengo, el tratamiento del cáncer, el tratamiento de, digamos, la mochila oxígena, el tratamiento del coronavirus, ni hablar, digamos, te digo, realmente tiene que haber digamos, una cuestión de, digamos, de solidaridad, del principio de solidaridad, que es clave en el campo del derecho a la salud. Sin embargo, no se está viendo esto. Yo creo que acá hay justamente un vacío legislativo que cada vez se hace mucho más acuciante, y en especial en contextos de pandemia, donde el derecho a la salud se ha puesto sobre el escenario. Bien. Pregunta Sabrina Citraro. Si se puede detallar un poco más lo del registro civil respecto a las inscripciones de filiación, que fue el último tema. Sí, que justo era el fallo que yo traía, que era el de Orán. A ver, que ustedes sé que ahora tienen un caso en Dolores, porque alguien me había consultado en otro curso sobre algo parecido, por eso puede ser. El tema es, si yo, Marisa, me insemino con material de un amigo gauchito, y no estoy casada, y voy con otra mujer, el registro civil, ¿por qué me va a hacer vínculo filial con las dos? ¿Sobre la base de qué? Porque me va a preguntar, y con acierto, che, tráeme el consentimiento informado. No tengo. Filiación biológica no van a poder tener porque es una cuestión de imposibilidad fáctica, no pueden tener relaciones sexuales, no. Entonces yo le digo a la del registro civil, pero te juro que ella es la madre de mi hija, porque yo me encamé con yo me inseminé con material, y el registro civil te dice, mirá, flaca, te entiendo, pero yo no puedo hacer nada. Y está bien, digo, a ver, banquemos, digamos. Si yo también voy por izquierda y no me quiero someter a las leyes, después no quiero pedirle que vaya al registro civil y que me traten como si estuviera dentro de la ley. Digamos, es un problema, y sí tenés que ir a judicializarlo, y sí. Ahora vos me decís, hubieran estado casada, y ahí ya no, porque yo ahí aplico el principio derivado, 566, que lo dice de manera expresa, que el matrimonio hace crear una presunción, y un tantum, pero presunción al fin, de que derivado de la conjugalidad hay un proyecto, digamos, parental común. Por lo cual, si yo, Marisa, sea con otro hombre, o ya sea, digamos, que sea con mi marido, o sea con una mina, estoy casada, por más que me encamé con otro, no importa, por más que sea que me inseminé con semen de otro, no importa, práctica casera, yo tengo partida de matrimonio, y acá me tiene que escribir a nombre de los dos. Porque es una presunción legal derivada del matrimonio. Punto. Ahora, y lo dice el 566 de manera expresa eso. Entonces, si no estoy casada, no tengo de dónde agarrarme, porque la pregunta es, ¿por qué te generó vínculo filial con la amiga de ella? Y si yo fui con una amiga a inscribir al registro y me acompañó, ¿por qué ella, digo, cuál es la causa fuente de esa filiación? Yo al registro civil tengo que decir cuál es. ¿Es filiación biológica? ¿Es técnicas de reproducción o es adopción? Tengo que decirle. Si no le digo ninguna, ¿sobre la base de qué me va a inscribir? Que digo, es entendible que vaya a la justicia. ¿Y en la justicia qué tendré que hacer? Probar que hubo un proyecto parental común, que en realidad yo lo hice para inseminación porque no fue técnicas de reproducción, porque en ese momento no había ley de cobertura y no tenía plata para hacer la técnica, bueno, no sé. Tendré que decirle las cosas que, lamentablemente, estar casado o no estar casada, en este caso de práctica casera, a los fines del registro civil, es distinto. Y sí, es distinto. Por eso yo desaliento
la práctica casera, porque tiene problemas severos a la hora de inscripción, con lo que eso significa en materia de derecho a la identidad. Bien, bárbaro. Marisa, la próxima pregunta es mía. Con relación a los proyectos de gestación por sustitución, puntualmente el que nombraste de Frente de Todos, creo que era de Córdoba. Sí. ¿Cómo es el contenido? ¿Tiene aristas parecidas al del anteproyecto, por ejemplo, del Código Civil y Comercial? Y pregunto también, ¿está mal pensar en un registro de gestantes en miras a este control de la comercialización y demás? Bueno, voy a tres preguntas, digamos, a tres respuestas o a tres facetas. El proyecto de Gaby Esteves tiene o se funda en un proyecto en realidad de Analía Rach Quiroga, actual vicegobernadora del Chaco, que también lo hicimos nosotros, que también va siguiendo la línea. ¿Qué es lo diferente a lo del anteproyecto de reforma del Código Civil? Ahí era un solo artículo, estaba todo muy concentrado en un solo artículo, el 562 del anteproyecto. Vos ahora, al hacer una ley especial, te podés explayar más, por decirlo así. Regulás mejor el consentimiento informado, regulás mejor lo que tiene que ver con lo que tiene que ver también con los requisitos, incluso el tema de que tengan domicilio o residencia en el país por más de 5 años, igual que en adopción. Porque una cosa es, como sabés que la gestación por sustitución involucra en tu proyecto parental a otra persona, que no sea, vienen los suizos acá a la Argentina y si quieren, digamos, que haya realmente una prioridad de lo que tiene que ver con los argentinos. ¿No? Hay una restricción, que eso no estaba en el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial. También el tema de la cobertura médica, también el tema de la compensación, digamos, porque es cierto, es distinto hablar de oneroso y gratuito de que haya una compensación. ¿Por qué? Porque la gestante va a estar días sin trabajar, la gestante va a estar previo y post también, porque la gestante tiene que hacerse también análisis clínicos, tiene que hacerse revisaciones, tiene que dedicarle, bueno, eso tiene un costo también para ella, un costo emocional, pero también. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo voy a tarifar? Que no sea los $150.000, digamos, no sea algo oneroso. Bueno, vos ahí tendrás que ver, esa señora de qué trabaja, no sé, es empleada en un banco y gana tanto, bueno, que sea el valor de 2 sueldos extras, digo, no sé, que haya una forma de tarifarlo, pero que haya una compensación, no que sea dejarlo a la oferta y la demanda y que sea un pago por eso, ¿no? Que también son dos cosas distintas, ¿no? Digo, o sea, el proyecto de Gaby Esteves es mucho más, se explaya más porque también era distinto a lo que vos podías hacer en un Código Civil y Comercial de un solo artículo, ¿no? De hecho, ese artículo del Código Civil y Comercial te decía requisitos mínimos y una ley especial, también te remitía a una ley especial, también estaba pensada una ley especial para que sea una regulación más compleja. Ahora, ¿qué nos pasó? Vos tenés que ver cuánta complejidad le metés al proyecto de ley. Porque yo te meto, prohibirlo, digamos, delito penal a los intermediarios. Te meto todo el tema de la cobertura médica de la 26862 y modificarla. Te meto, yo implico, va a la comisión de penal, a la comisión de legislación general, a la comisión de familia, a la comisión de salud, y la verdad que es un proyecto de ley que compromete tantas comisiones que nunca va a salir en su vida. Entonces también a la hora de hacer proyectos de ley tiene que ver con un tema de técnica legislativa y digamos de, a ver, en algún punto de, digamos, de oportunidad, mérito y conveniencia. En este proyecto de Gaby Esteves está lo más estructural, pero a lo mejor hay cosas que todavía quedan, porque si yo le meto todo lo que debería tener una ley, en serio, comprometería tantas comisiones de la Cámara de Diputados que sería un proyecto difícil que realmente pueda sancionarse. Lo que hicimos fue regular lo básico. Y lo que vos decís de un registro de gestantes, a mí la verdad no me gusta esto de registremos mujeres para que gesten. Esto de el Estado reclutador de mujeres, ¿no? A mí me gusta de que, a ver, vos querés ser gestante, o sea, vos tenés una imposibilidad, ya sea que tengas el síndrome de Rokitansky, por el cual haces sin útero, o lo que sea, no importa. No puedes tener hijos, muy bien. Entonces, empezá a hacer vos el vínculo, empezá vos a, digamos, esto de, bueno, hablo con mi hermana, o incluso de las parejas gay. Bueno, a ver, la hermana, che, mirá, hablé con la mejor amiga de
mi hermana, bueno, hablé con la mejor, bueno, buscalo vos, porque además tiene que ser alguien de tu núcleo, alguien que vos conozcas, alguien que te da confianza, porque no todo el mundo puede gestar para otro. Esto de la desconfianza que se le tiene, ¿no? Esto decía, bueno, pero ¿fumará? Mirá si queda embarazada y fuma. Mirá si en realidad a la noche sale a la noche y va bailando, si tiene una vida medio... No pasa a ser tu esclava, ¿eh? Por lo cual, si vos tenés un montón de miedo, no estás preparada todavía para la gestación por sustitución. Entonces, para generar esa confianza, buscala vos esa confianza. Sé vos quien empieza un poco, bueno, a ver, hablas con alguien, incluso se lo decís a una amiga te dice, mirá, conozco una amiga. Bueno, hace vos el vínculo. A mí esto del Estado reclutador de mujeres, a mí, la verdad, no me gusta. A mí no me gusta la idea, no me parece... Porque además, yo te recluto a mujeres, ponele, ¿no? Tengo un listadito, tengo de 10. ¿Por qué pensás que la que está primera va a ir bien conmigo? A lo mejor no tengo empatía, porque las relaciones humanas sabemos todos que son muy complejas. Esto de hecho, cuando hablamos de adopción, por ejemplo, cuando hablamos de adopción, no siempre es el primero de la lista el que está primero del registro. Vos te mandan un legajo, 10 legajos, para que vos puedas evaluar, puedas ver, porque no siempre el primero de la lista es el que puede llegar a tener más empatía, o para el caso concreto, para el vínculo. Te digo, por eso mismo, me parece que reclutar, para después agarrar y que haces como un matching, que vas pasando gestante con la pareja, ¿y eso quién lo haría? ¿Lo haría el Estado? ¿Lo haría el juez? ¿Mandaría legajos de las gestantes? Y digamos, ¿cómo se implementaría eso, no? Digo, también creo que ahí es más complejo. Yo en una primera etapa me parece que no me jugaría eso, pero bueno, es una opinión personal también, ¿no? Digamos, puede ser que si no hay nadie y si hay gente que quiere, digamos, no sé, pero digamos, a mí en esta primera etapa no lo veo que sea posible eso. Bueno. No tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere levantar la mano y hacérsela personalmente. Marisa, yo aprovecho Dale. para transmitirte y agradecerte todos lo que estarás viendo en el canal de chat. Todos agradecimientos muy afectuosos, no esperábamos menos. Muchos pedidos del material que... Sí, se los doy ahora, después se lo doy a Ezequiel. Excelente. Nosotros, a través del mail que se comunicó ahí, lo pueden pedir. Te agradecemos muchísimo, clarísima. Me habías comentado, y nosotros que somos fieles lectores de tus obras, creo que tenías alguna novedad que quizá, si querés aprovechar un minuto para comentarnos, No, justo que justo antes de, digamos, que hoy salió el libro de relaciones de familia en pandemia y pospandemia, pensando en la pospandemia, que la verdad que yo todavía no lo recibí, y de hecho una de las autoras también conmigo me dice, che, ya lo tengo acá, es divino. Le digo, mira, me encanta, pero todavía yo no lo recibí. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer dentro de ahora en julio, así una presentación. Bueno, porque también es una forma también de sostenernos así a la distancia en este contexto tan complejo, ¿no? Por lo menos, bueno, seguir difundiendo y además, de paso, también, nada, seguir generando estos espacios para contenernos también. Seguro. Marisa, muchísimas gracias. No sé, Ezequiel, si queda alguna cosa en el chat que se me pasó, si no... Estoy llena de amigas, está Gladys, que está acá también, Gladys, María, Donato, la verdad que estoy viendo que todos son mensajes de todas personas que conozco mucho, así que para mí es un placer enorme poder verla a las chicas acá a la distancia, aunque sea. Evidentemente te sigue gente de toda la provincia, veo muchos jueces de familia de todos lados conectados, así que seguramente, como siempre, las semillas después terminan germinando. Bueno, muchas gracias, y la verdad que nada, gracias a ustedes por la confianza y por la invitación, gracias a Ezequiel, al Instituto de Estudios Judiciales, y a vos, Mauricio, por haber confiado en mí. Bueno, nada, les saludo y bueno, a seguir cuidándonos. Gracias. Muchos saludos, gracias a todos y a todas. Muchas gracias.